comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en la ciudad de Mar del Plata. Viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes. Ya el día más o menos le está peleando a la noche ya en este horario. Recuerden que aparte del aire de Graffiti está el canal de YouTube, Prohibido Olvidar. Suscríbase y le va a llegar las notificaciones. No te digo que es una locura, pero toda la semana el canal tiene novedades, y por ahí novedades que por lo común no se ven, como esta declaración, yo diría estratégica, del Wall Street Journal, diciendo, ¿se acuerdan que antes de las elecciones Trump dijo que si Milei perdía, él se iba? Bueno, Milei ganó, pero Trump se fue igual. Sí. El Wall Street Journal afirma que los bancos estadounidenses habían propuesto un plan de 20 millones de dólares, que era lo que estaba prometido. Entraría en suspenso. Digamos, ¿qué es el suspenso? ¿Media hora, 2 días, un mes? ¿Qué es suspenso? Que no se va a otorgar el crédito. Digamos, como diría en su momento Alberto Medo, de acá. Sí. ¿Qué bancos estaban en esta promesa que quedó inconclusa? El JP Morgan, el Bank of America, el Citigroup. ¿De qué están hablando ahora? Fíjate el carácter de suspenso, ya están hablando de otros montos. Están hablando de un monto de 5.000 millones, un préstamo de corto plazo. Seguramente hay que ver qué tasa de interés. Ya la intervención de Estados Unidos en el mercado de divisas de la Argentina nos salió carísimo. Pero ya no está más esa intervención. No, y mucho menos. Y no va a estar tampoco los 20.000 millones. Claro. ¿Qué es lo que está informando el Wall Street Journal? Que no es buena idea, habla sobre los fondos de rescate, tirar dólares buenos tras pesos malos. Digamos, como para suavecito. A ver, esto no nos sorprende. Bueno, hay gente que pensó que iba a cobrar el sueldo en dólares. Sí. A ver, ¿era sustentable en el tiempo pensar que el plan económico basado en que cada 3 meses te tienen que tirar de algún lado 20.000 millones de dólares iba a sostenerse en el tiempo? Y la verdad que no. Digo, está bien que lo diga el Wall Street Journal, pero yo la verdad no la esperaba. Digo, que cada 3 meses te tienen que tirar 20.000 millones de dólares. ¿Ese es el plan? Claro, ese es insólito. Es insólito eso. Es francamente, no tener cabeza, pensar que la vida funciona así, y aparentemente mucha gente con poca cabeza. Y en especial en sectores informados. A ver, se han hecho los giles. No, esto así no funciona. ¿Cómo un país va a funcionar si necesita cada 3 meses 20.000 millones de dólares que le tienen o del Fondo Monetario o de un blanqueo? Porque los dólares de los colchones no salieron, que los dólares de los colchones, es decir, Caputo no trajo sus dólares de afuera, eso no los trajo. Imagínate, JP Morgan dijo, no, querido,
no vamos a tirar dólares buenos tras pesos malos. Y hay que tener en cuenta lo que es esta publicación y la seriedad que tiene, porque fíjense qué atentos estuvieron, que esta información la largan el jueves, el día previo al feriado bancario y cambiario, que se reabre el martes que viene. Y fue después del cierre. Lógicamente, algunos dirán, y con razón, que se van a mover los dólares de las cripto. Bueno, eso es una cosa. Pero dio la información en el momento donde ya la preocupación porque esos 20.000... Había gente que pensaba que iba a venir esos 20.000 millones. Y dentro de 3 meses van a venir 20.000 más, y no sé cómo pensaban que se iba a hacer esta historia. Pablo, un país no se maneja No, así. en ningún lado, ni un país, ni un individuo. Vos no estás esperando que cada 3 meses venga alguien y te dé plata. Como que te va a ir mal en la vida si esperas que cada 3 meses venga alguien y te dé plata. Lo mismo pasa en las naciones, lo mismo pasa en todo lado. Bueno, la noticia está. El miércoles tenemos el programa. Había preparado otro tema. Seguramente esto, el martes, vamos a ver el gobierno en estos 4 días. A ver qué conejo saca de la galera, a ver de dónde saca 20.000 más. Lo que sí están diciendo en que mantendrían los 5.000 millones, de 20.000 pasamos a 5.000, en un préstamo a corto plazo para hacer frente a el pared de deuda que tiene que pagar la Argentina en enero, que es la deuda que hizo Caputo con Macri, que refinanció Alberto Fernández y que agrandó otra vez Caputo ahora con Milei. Vendrían esos 5.000 millones en enero, después será el fin del mundo, ¿viste? No, después de enero se acabó la historia, no, la historia después sigue. Vamos a ver cómo viene la historia. Todo pinta a que va a ser un martes caliente el del mercado cambiario el próximo martes. Muy bien, Pablo. Vamos entonces a continuar ahora con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Bueno, y para iniciar esta nueva columna, diremos que está bastante fresco en la ciudad. Qué primavera más extraña realmente, porque tenemos días por ahí muy lindos, de muchísimo calor, días así de verano pleno para ir a la playa, y de golpe, de un día para otro empieza a hacer frío, cambia el clima. Pero bueno, esta ciudad de Mar del Plata nos tiene acostumbrados a esta variabilidad que tiene el clima constantemente. De todas maneras, nuestra ciudad es siempre hermosa para recorrerla y para disfrutarla todos los días. Ahora sí, entonces pasemos un poco a las noticias internacionales, que hay bastante para hablar esta semana al respecto. Hay situaciones un poco tensas aquí en América Latina, en Bolivia, hubo elecciones en Chile, hay una denuncia importantísima en Chile que está en curso. Bueno, también está la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y también algunas otras cosas que ocurren dentro del propio Estados Unidos.
¿Hay alguna situación conflictiva entre China, siempre Taiwán ahí al medio, entre China y Japón? Ahora hay una situación bastante conflictiva. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestra querida Inaya para que nos adelante algún resumen de lo que está, de las noticias más importantes de esta semana. Así que adelante entonces, Inaya, con el resumen de, por lo menos el resumen más comprimido, los títulos de esta situación, de las situaciones que se plantean actualmente en el mundo. Las noticias más relevantes incluyen la propuesta de un plan de paz secreto entre Estados Unidos y Rusia para Ucrania, que implicaría cesiones territoriales. La tensión en Oriente Medio se mantiene con bombardeos israelíes en Gaza y Líbano. La aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la ley para publicar archivos de Jeffrey Epstein. Y la erupción del volcán Semeru en Indonesia. Bueno, hay unos interesantes temas para esta semana. ¿Podrías ampliar un poco, Inaya? Claro. Los temas principales son Ucrania y Rusia. Se reveló un plan de paz propuesto por Estados Unidos a Zelensky que incluiría cesiones territoriales ucranianas a Rusia. Mientras, la tensión escala con ataques rusos intensos, como uno que mató a 25 civiles cerca de Polonia, y acusaciones de Rusia a la OTAN de militarizar el Báltico. Polonia también exige a Bielorrusia la extradición de sospechosos de sabotaje ferroviario en rutas clave para la ayuda a Ucrania. Medio Oriente, Gaza y Líbano. Continúa la escalada con bombardeos israelíes en Gaza y Líbano contra infraestructura de Hezbollah, a pesar de los llamados a alto el fuego. Israel ordenó evacuaciones en Líbano. Además, Human Rights Watch acusa a Israel de crímenes contra la humanidad por desplazar a miles de palestinos en Cisjordania. Estados Unidos y el escándalo Epstein. El Congreso aprobó la ley para publicar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, lo que ya generó repercusiones como la renuncia de un exsecretario del Tesoro a sus cargos en Harvard y OpenAI tras la publicación de correos polémicos. Desastres naturales. Indonesia elevó la alerta al máximo por la violenta erupción del volcán Semeru, el más grande de la isla de Java. China y Japón. La tensión crece por la polémica de Taiwán, resultando en un boicot a viajes y restricciones chinas contra Japón. Me interesa especialmente esta cuestión entre Japón y China, por lo que significan esos dos países. Así que vamos a ampliar un poquito esa información, Inaya. Tensión China-Japón por Taiwán. La escalada de tensión entre China y Japón se debe principalmente a las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriendo que un ataque chino a Taiwán podría constituir una situación que amenace la supervivencia de Japón, habilitando la autodefensa colectiva. Esta postura es la más categórica de Japón desde 1945 sobre la defensa militar de Taiwán, cuya soberanía China reclama. Reacciones y represalias de China. China reaccionó con fuertes protestas diplomáticas y una serie de represalias económicas y sociales. Boicot de viajes. Grandes agencias chinas suspendieron la venta de paquetes turísticos a Japón, impactando significativamente el sector japonés que depende del turismo chino. Restricciones comerciales. Beijing suspendió las importaciones de mariscos japoneses, afectando a empresas del sector. Restricciones culturales. Se retrasó o detuvo la proyección de películas y anime japonés en China. Advertencias. La embajada japonesa tuvo que emitir advertencias a sus ciudadanos en China. Taiwán, por su parte, ha mostrado apoyo a Japón, por ejemplo, con gestos como el presidente Lai Ching-te comiendo sushi para contrarrestar el boicot. Qué situación más graciosa, el presidente de Taiwán comiendo sushi como una forma de apoyar a Japón. Por favor, muchachos, hagan algo más importante. Bueno, de todas maneras, esta situación se viene tensando desde hace muchísimo tiempo. Todos sabemos que históricamente Taiwán ha pertenecido al territorio chino. Fue una situación especial en la que se mudó el gobierno capitalista, digamos, de China cuando triunfa la revolución comunista. Entonces, bueno, desde ahí en adelante quedó esta separación, pero Taiwán sigue siendo parte del territorio chino y ellos lo vienen reclamando, incluso internacionalmente ha sido así reconocido, ¿no? Bueno, dejemos acá a nuestros amigos asiáticos y vamos a hablar un poco de América Latina. ¿Te parece, Inaya? Las noticias más relevantes de América Latina esta semana incluyen violencia y crimen organizado. Continúan los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, y hay operativos contra el crimen en Sinaloa, México. Política regional.
tensiones políticas en Bolivia con una crisis interna y denuncias de corrupción en Chile. Caso trama bielorrusa. Economía. La CEPAL recomienda a la región profundizar el comercio con Asia y Europa. Se destaca el récord de inversión extranjera directa en México. Tragedias. Una violenta tormenta deja 5 muertos en el Parque Torres del Paine, en la Patagonia chilena. Bueno, como vemos, América Latina tampoco está exenta de problemas, ¿no? Continúa la acción militar de Estados Unidos en el Caribe, su presencia militar que es muy fuerte, con un enorme portaaviones también que fue trasladado a esa zona. Sí, esa tensión continúa por todos lados. Y de todas maneras hay otras situaciones conflictivas, como la que ocurre en Bolivia, como la que ocurre en Chile. Bueno, recordemos que Chile tuvo recientes elecciones el fin de semana pasado, las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, más precisamente, resultaron en una segunda vuelta, en un balotaje, que se realizará el 14 de diciembre. Los candidatos que se enfrentarán son Janet Jara, de la izquierda del Partido Comunista, y José Antonio Katz, de la ultraderecha del Partido Republicano, que obtuvieron las dos primeras mayorías. El proceso electoral del fin de semana pasado tuvo una participación histórica. 85,4% de la población se presentó a las urnas a votar. Bueno, y Chile además está atravesando otra situación, un caso bastante complicado de corrupción, un famoso caso llamado muñeca bielorrusa, caso de la muñeca bielorrusa, o tiene otro nombre también, trama bielorrusa, algo en la que está implicado la justicia, una situación bastante compleja. ¿Qué puedes decirme de eso, Inaya? La trama bielorrusa o caso muñeca bielorrusa es un grave escándalo de corrupción y tráfico de influencias en Chile que involucra al Poder Judicial, especialmente a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. El caso se centra en presuntos sobornos y pagos ilícitos que ella y su pareja habrían recibido a cambio de fallos judiciales favorables al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, CBM, en litigios contra la empresa estatal Codelco INI, causando un perjuicio de miles de millones de pesos al patrimonio público. Actualmente, varios abogados y la pareja de Vivanco están detenidos, y la exministra enfrenta un proceso de remoción y una querella criminal por cohecho y lavado de activos. Bueno, para las cuestiones de la corrupción no están solamente en algún país de América Latina, sino desparramado por todos lados, ¿no? La situación en Bolivia también está muy complicada, hay una profunda crisis política y económica. Bueno, me gustaría que me contaras algo sobre eso, Inaya. La situación en Bolivia está marcada por una profunda crisis política y económica tras la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz. Crisis de gobierno. Paz enfrenta su primera crisis interna con la destitución de un ministro de Justicia por tener una sentencia de cárcel y tensiones persistentes con el vicepresidente. Corrupción. El nuevo gobierno ha denunciado una situación de corrupción masiva, calificando el Estado como una cloaca con miles de millones de dólares en pérdidas. Economía. El país arrastra una crisis de escasez de dólares y combustible desde 2023, lo que ha disparado los precios y generado malestar social y bloqueos. El gobierno de Paz busca revertir el modelo económico estatal y ha advertido que no es fácil lo que se viene. Bueno, como vemos, el mundo sigue siendo un cambalache. Por todos lados hay conflictos, por todos lados hay corrupción y manejos y presiones. Pero bueno, a nosotros por aquí, por este lado, se nos está cortando el tiempo, así que muchas gracias, Inaya, por tu colaboración y nos encontraremos en el próximo programa. Muy buenas tardes, estimados oyentes de... Muchas gracias, Carlos Juncos. Diputados concluyeron que Milei tuvo una colaboración imprescindible en la estafa de Libra. El informe final sugiere evaluar un juicio político. La Comisión Investigadora de Diputados presentó su informe final sobre el caso Libra y concluyó que el presidente Milei brindó una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra, que derivó en una estafa que afectó a 114.410 billeteras virtuales. El documento, de más de 200 páginas, fue elaborado
tras 3 meses de trabajo en los que los legisladores enfrentaron trabas y ausencia de los testigos citados. El informe recomienda que el Congreso evalúe la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente para determinar si existió mal desempeño en sus funciones. Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Esto dice la primera conclusión del documento. La comisión aclaró que no tiene facultades para impulsar el juicio político, pero señaló negligencias y ausencia de controles por parte del Poder Ejecutivo. Una integrante del cuerpo afirmó: posiblemente no avance, pero las conclusiones no pueden estar sujetas a la nueva composición ni a especulaciones. Bien, vamos a continuar ahora con una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Mientras cierran industrias, el petróleo recibe beneficios fiscales. Análisis de la declaración de Pablo Aceto. El dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, Pablo Aceto, critica fuertemente el reciente acuerdo entre Nación y provincias para reducir retenciones y regalías sobre el petróleo convencional. Su postura se centra en un cuestionamiento sobre las prioridades económicas del Estado. Puntos principales de la crítica de Aceto. Aceto subraya un contraste entre el beneficio otorgado al sector petrolero y la situación de otros sectores productivos. Subsidio al petróleo UPS cierre de industrias. Argumenta que mientras fábricas y pymes cierran o se vuelven importadoras en regiones como Mar del Plata, Santa Fe y el sur, el Estado decide subsidiar a un sector concentrado con altos márgenes de ganancia, el petrolero. Pérdida de recursos fiscales. Cuestiona que la reducción de retenciones al petróleo convencional implicará una pérdida de aproximadamente $73 millones al año en recaudación, fondos que, según él, podrían destinarse a sostener la industria manufacturera y proteger empleos. Distorsión de incentivos. Sostiene que la medida prioriza la extracción de recursos frente a la producción industrial estratégica, lo que genera una percepción social de privilegio hacia un sector. Impacto limitado en empleo. Si bien el gobierno argumenta que el acuerdo impulsará la inversión y el empleo en cuencas petroleras, Aceto considera que este impacto es limitado en comparación con la pérdida masiva de puestos en las industrias locales, señalando un problema de justicia fiscal y políticas productivas. En resumen, la declaración plantea un debate sobre si las políticas fiscales actuales están promoviendo la desindustrialización del país al favorecer la renta extractiva sobre la producción manufacturera. ¿Hay algún punto? El gobierno justificó ante la ONU la represión a la protesta. Funcionarios del presidente Milei defendieron la represión y negaron cifras de violencia denunciadas por organismos. En la reunión anual del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la delegación argentina respaldó la aplicación del protocolo antipiquetes y negó las denuncias sobre violencia estatal. Esto viene en el marco de una serie de denuncias que se vienen haciendo desde distintos organismos en relación a aspectos que se están viendo, aspectos yo diría exagerados, porque primero la represión se hace sobre grupos chicos. Los 40 jubilados 50 veces, que a veces ya cada vez son menos porque se van enfermando, no aguantan ese ritmo, pero que se detiene ante las grandes manifestaciones, por lo que, la represión
parece francamente caricaturesca en cierto punto, pero es claro que cuando las denuncias de narcotráfico, de contrabando, las fuerzas que tienen que dedicarse a custodiar las fronteras, sean pluviales o terrestres, están ahí pegándole a 40 jubilados. Los representantes del Ejecutivo evitaron responder preguntas sobre la represión de la protesta social y recurrieron a expresiones negacionistas vinculadas a la dictadura. Organismos como la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron que el Ejecutivo se limitó a victimizarse y a descalificar las observaciones del comité. El informe presentado por la Comisión Provincial de la Memoria registró más de 2.000 heridos y más de 200 detenciones arbitrarias desde diciembre de 2023. El CAT, Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, expresó preocupación por el uso de armas llamadas letales, por la persistencia de torturas en lugares de encierro y por el hacinamiento en cárceles. El gobierno sostuvo que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que no se ataque a las fuerzas de seguridad. Una respuesta que no solo desconoce las evidencias presentadas, sino que expone al país a un retroceso en materia de derechos humanos. Muy bien, el derecho a manifestarse, dice el gobierno, está garantizado siempre que no se ataque a las fuerzas de seguridad. Yo no vi que jubilados atacaran a las fuerzas de seguridad, yo vi todo lo contrario. No solamente a jubilados, sino a gente también que acompaña esas marchas. Muy bien. No, lo que es claro que la policía no está para luchar contra la delincuencia. Claro. De hecho, ya hay más de un diputado vinculado con el narcotráfico, incluso y directamente del oficialismo. La policía se utiliza para pegarle a manifestantes. Sí. Lisa y llanamente se dedica a eso. Habló de la policía de las Fuerzas Nacionales, ¿no? Policía Federal, Gendarmería, que me dirán, antes era una locura los cortes. Yo escuchaba gente en Mar del Plata quejándose por los cortes. En Mar del Plata no hubo corte. Hubo corte, se quejaban por los cortes que habían en Capital. Bueno, eso ya es parte de la locura que tenemos. Pero digamos que se hacía difícil. Hubo un punto donde ya era una tomada de pelo, pero la policía está para reprimir protesta social, no está para cuidar a la gente. Esto es clarísimo. Claro, Pablo, además, por ejemplo, Gendarmería no está para atacar jubilados o para pegarle a jubilados, no está para estar en las fronteras para, por ejemplo, controlar el tema de las drogas. Bueno, por ahí no les interesa controlar eso. Claro. Y por ahí, porque lo que pasa es que ya se habilita un montón de sospechas, ¿no? Porque semejante movilización de fuerza, de recursos, por 40 jubilados, claro. A ver, ¿qué lo hacen? ¿De tontos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué razón se concentra tanta fuerza federal en la capital federal que no es frontera con nada? Claro, claro. Porque la capital, salvo que te vayas contra el río y tengas en la vereda, en la costa enfrente a Uruguay, pero estamos hablando del estuario de la Plata. Todo trae sospecha. A ver, el primer candidato, ya claramente financiado por narcotráfico, ahora aparece Karen Reinhardt, sí, que era la segunda candidata, que también era financiada
y una senadora que están discutiendo el pliego porque puede ser senadora, pero no puede entrar a Disney porque Norteamérica tiene la entrada prohibida por un contrabando de algo de droga. De droga, de varios kilos de droga, no me acuerdo ahora el número, varios kilos. Entonces, como que ya, bueno, lo del Andis, ahí ya la cosa como que empieza a tomar un color blanco y no es exactamente por la pureza. Muy bien, Pablo. Entonces ahora vamos a escuchar la columna de Carlos Matos. Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la invisibilización encubierta. Hola Pablo, ¿qué tal Gloria? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Sí, un poco extenso el título de la columna de hoy, pero a pocos días del 3 de diciembre nos parece necesario hacer una pequeña reflexión sobre un fenómeno que venimos percibiendo a lo largo de este año. Como sabemos, y tantas veces lo hemos dicho en esta columna, el 3 de diciembre se conmemora y celebra el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 3 de diciembre, un día proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas. En próximas columnas volveremos sobre datos históricos acerca de la proclamación de este día. Para muchos de nosotros, el 3 de diciembre es una verdadera celebración. Quienes integramos el colectivo de personas con discapacidad y los grupos internos de estos colectivos, es decir, personas con discapacidad sensorial, con discapacidad visceral, con discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, sentimos que es la concreción de un momento de visibilización o visualización. El hecho que se establezca un día proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas implica un reconocimiento, primero, a una asimetría globalizada, es decir, las personas con discapacidad en todo el mundo están en una situación de desventaja respecto de las poblaciones, también de todo el mundo, en cada parte del planeta. Ya sabemos que en el globo hay países ricos, países pobres, países muy pobres y capitales concentrados en países muy ricos. Al mismo tiempo, la situación de pobreza se agrava dentro del colectivo de personas con discapacidad en los que en su momento se llamaban países del tercer mundo. Pero resulta que desde hace unos meses escuchamos a personas, algunos referentes, que dicen, la verdad es que hablar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad no tiene mucho sentido, según estas personas. Consideran que es como una autoexclusión o autoestigmatización. Que dicen estas personas, estos referentes con los cuales por supuesto no coincidimos, que lo mejor sería dejarlo pasar como un día más. Es grave esta apreciación viniendo en tal caso de profesionales que trabajan en la discapacidad. Yo escuché con mucha sorpresa a una persona de la Universidad Nacional de Mar del Plata, no digo en este momento el nombre porque la invité a debatir públicamente sobre el tema, la escuché expresarse en el sentido que poner foco en un día como el 3 de diciembre es autodiscriminarse.
La verdad, no compartimos esta opinión como lo dijimos recientemente, y además nos parece que es una forma de invisibilización encubierta. La verdadera inclusión no pasa por hacer desaparecer las fechas que para nosotros son verdaderamente importantes y que marcan un hito. El 3 de diciembre debería ser un día en el que el debate sobre el modelo social de la discapacidad se dé en todos los ámbitos. Es verdad que las clases están terminando en muchos establecimientos, pero todavía se dictan clases en esas fechas. Es una fecha para debatir, para conversar, para reflexionar acerca de la situación de justicia y de injusticia que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad, más teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en los que el Poder Ejecutivo ha desconocido de la ley de emergencia en discapacidad y que para lavar la cara al problema ha dado una, entre comillas, pequeña recomposición a los prestadores que no alcanza absolutamente para nada. Insisto, querer diluir el sentido del 3 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es tan obsceno como querer diluir también el significado del 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora. Afirmamos la necesidad de apuntalar esta fecha, no como una fecha en sí misma, como un dato más en el calendario, sino como algo que movilice, que visualice, que llame al activismo y que profundice la conciencia social del derecho a vivir con dignidad y a vivir plenamente. El derecho de las personas con discapacidad a que de una buena vez se reconozca el nada sobre nosotros sin nosotros. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Una multinacional que fabricaba autopartes cerró su planta y despidió a 50 empleados sin aviso previo. Se trata de la multinacional Dana, encargada de fabricar autopartes y componentes de transmisión. La empresa, que fabrica piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos, cerró su planta que operaba en la provincia de San Luis y despidió a 50 empleados sin aviso previo. La empresa autopartista señaló que todos los empleados despedidos recibirán el 100% de la indemnización. El lunes por la noche se comunicó el cierre definitivo de la empresa autopartista, una decisión de la casa matriz en Estados Unidos que fue informada mediante mensaje de WhatsApp. La UOM, Unión Obrera Metalúrgica, denunció que la decisión de la multinacional también afectará a otros 40 empleos de proveedores locales. El gobierno de San Luis difundió un comunicado en donde anunció que el martes estarán acompañando a los operarios despedidos durante una concentración frente a la fábrica. El gobierno provincial detalló que la empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión laboral y productiva para los empleados despedidos. Desde provincia indicaron que también acompañarán en ese proceso. Dana se encargaba de fabricar autopartes y componentes de transmisión en la provincia de San Luis. En el pasado obtuvo contratos como proveedor de terminales automotrices. Bueno, otra fábrica que cierra y ya van muchas, demasiadas.
No, lo lamentable que en este proceso de cierre, porque, a ver, ya pasó también con SKF, con la fábrica de rulemanes. Sí, Al desmantelarse sí. la industria automotriz, que no era exactamente la que estaba en su mejor momento, todas estas actividades que son subsidiarias, si no se fabrican autos, rulemanes, ¿a quién le van a hacer? Transmisiones, ¿a quién le va a hacer si no se hace? Es una cadena. Lo lamentable, estábamos viendo un informe de China, que ya empieza a fabricar autos 100% en fábricas automatizadas. Es decir, ya Alemania quedó atrás, Estados Unidos quedó atrás. Es decir, que en vez de haber hecho un salto evolutivo en lo que es la industria automotriz, la Argentina en los años 60 producía autos 100% argentinos. No hemos quedado atrás. Y ya la verdad, a esta altura, con ese salto evolutivo que llevó China adelante, todo indica que ya es un camino sin retorno. Las fábricas que se fueron no van a volver más. Por lo menos las que son automotrices. Muy bien. Bueno, muy bien es una forma de decir, ¿no? Vamos ahora, Pablo, a la columna de Alberto Cortés. El domingo 16 se realizaron en Chile la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en Ecuador un referéndum y consulta popular convocados por la presidencia. En el primero no hubo demasiadas sorpresas en cuanto al orden de los dos primeros, que concurrirán al balotaje del 14 de diciembre. Yanín Jara, de la coalición de izquierda, con el 26,85% de los votos, y el ultraderechista Kast, con el 23,92%. Tras una larga tradición de luchas obreras y populares, y algún gobierno con tintes progresistas, apoyado pero no encabezado por la izquierda, en las décadas de 1930-40, en 1970, en medio de la Guerra Fría, ganó las elecciones la Unidad Popular, con un programa de tránsito pacífico y democrático al socialismo. La derecha fascista, en estrecha colaboración con Washington, intentó por métodos violentos impedir el gobierno de Salvador Allende, incluso desde antes de asumir. El plan golpista, implementado implacablemente hasta septiembre de 1973, logró desgastar y finalmente voltear al gobierno, implementando una de las dictaduras más sanguinarias y corruptas que avanzó en un experimento neoliberal de una radicalidad que no se había visto en el continente, llegando a privatizar el agua, las jubilaciones, la educación, etc., y generando un modelo que era envidia de otras derechas de países vecinos. Ese modelo, a pesar de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, mediante el cual intentaba quedarse otros 10 años en el poder, se mantuvo en todos sus elementos centrales durante las décadas siguientes. Gerenciado al principio por partidos supuestamente opuestos a la dictadura pinochetista, la concertación surgida de la promoción del no en el plebiscito, incluyendo a la Democracia Cristiana y a un partido socialista completamente derechizado. Luego hubo una alternancia con fuerzas abiertamente de derecha, Piñera, hasta el estallido social de 2019. Una gran revuelta popular, comenzada en ese momento, ante una vuelta más del torniquete con el que la oligarquía chilena venía apretando progresivamente a los sectores populares para exprimirlos cada vez un poco más, sin que hasta ese momento hubiera habido una respuesta de gran magnitud. Se disparó por la rebelión de los estudiantes secundarios a pagar otro aumento del subte metro. No son 30 pesos, son 30 años, fue la frase que sintetizaba lo que había por detrás del movimiento. La represión de Piñera fue brutal, en particular por los cientos de jóvenes a los que los carabineros le dispararon munición supuestamente no letal a los ojos, cegándolos. Siguió la llamada a una constituyente para reemplazar la constitución de Pinochet de 1980, donde la izquierda y una multitud de expresiones sociales fueron mayoría. Pero la derecha, campaña de fake news mediante, en especial falsedades sobre el real contenido de la nueva Carta Magna, logró que la propuesta de la constituyente, puesta a consideración de todo el pueblo en un nuevo referéndum, fuera rechazada por la mayoría de los electores,
abriéndose un proceso en el que los contenidos constitucionales posibles se fueron corriendo cada vez más hacia la derecha hasta el punto de quedar vigente la pinochetista, frente a alternativas aún peores. En las elecciones de 2021, tras ganar la interna de la izquierda a otros candidatos con posiciones más nítidas, Gabriel Boric fue electo presidente, y aunque suele caracterizárselo como un mandatario de izquierda, entre comillas, por su origen y algunas de sus posiciones, muchas otras hacen que sea bastante discutible esa calificación. Aunque Chile es uno de los países con menores índices de criminalidad de la región, el hecho de que hayan aumentado, aunque sigan siendo bajos, permitió a la derecha explotar con habilidad sus posiciones de demagogia punitivista, ofreciendo la mano dura como solución. Así las posiciones más aparentemente centristas, como las de la Concertación, han perdido mucho espacio. Aunque un personaje singular como Franco Parisi logró colarse en el tercer puesto de la elección, los dos candidatos que le siguen, Kaiser, autodefinido libertario, y Evelyn Matei, hija de un miembro de la Junta Militar Pinochetista y representante de la derecha más tradicional, marcan una reinstalación muy importante de la derecha y ultraderecha en el escenario electoral chileno. Janet Jara, del Partido Comunista, ganó la interna de Unidad por Chile, la única interna legal. Ministra de Trabajo y Previsión de Boric, posee un carisma que excede en mucho a su partido. Si bien ha anunciado que, en caso de ser electa, abandonará al PC para representar a todos los chilenos, ya ha habido otros presidentes de diferentes orientaciones, Piñera y Patricio Aylwin, que lo hicieron. En Ecuador, tras el gobierno progresista de Rafael Correa, 2007-2017, que entre muchos otros logros consiguió bajar la delincuencia, índice de homicidios del 15,9 a 5,8 cada 100.000 habitantes, fue electo por su misma fuerza política quien había sido uno de sus vices, Lenín Moreno. Este traicionó desde el primer día su mandato, virando hacia un sesgo netamente neoliberal. Comenzó una persecución de Correa y sus partidarios, que incluyó la destitución y encarcelamiento de otro vice de Correa y suyo, Jorge Glass, el desmantelamiento o apropiación de las estructuras partidarias del correísmo y copamiento de las estatales. Algunos choques que había tenido Correa con el movimiento indígena, muy poderoso en el país, principalmente por la tensión que suele darse en algunos gobiernos progresistas entre desarrollo, incluido desarrollo social, y medio ambiente, facilitaron el avance de la derecha por la división de las fuerzas populares. Así Moreno fue reemplazado por el gobierno del dueño del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, y luego, tras la crisis que interrumpió el mandato de este último, por el del hijo del mayor multimillonario bananero y varias veces candidato presidencial frustrado, Daniel Noboa. Se trata de gobiernos neoliberales que continuaron las mismas tendencias y que solo pudieron llegar, a pesar de mantenerse la Revolución Ciudadana de Correa como la principal fuerza política, por la estigmatización violenta que hicieron no solo esos gobiernos, sino principalmente la hiperconcentrada prensa hegemónica del correísmo. Esto, sumado a trucos varios como el asesinato de un candidato presidencial, les permitió ganar algunas elecciones para la primera magistratura, ya fuera en balotaje, a pesar de perder en primera vuelta, o mediante el fraude masivo como en la última. Durante estos gobiernos el país vio aumentar las tasas de homicidios hasta los 40 por 100.000, y posiblemente este año superen los 50. Ecuador, tanto por su posición geográfica como por la dolarización adoptada en 2000 y no revertida hasta hoy, tiene condiciones muy favorables para ser epicentro de la exportación de cocaína producida en Colombia y Perú, además del empobrecimiento de la población por las políticas neoliberales, que en todas partes genera la mano de obra para las bandas, y el desmonte de estructuras de seguridad como parte del desguace del Estado. Así, la cuestión de la seguridad, muy mejorada durante el correísmo, es hoy una preocupación de primer orden en el país, y el gobierno de Noboa, claramente implicado a través de sus empresas familiares en el narcotráfico, presenta la militarización y la restauración del permiso de instalación de bases militares extranjeras prohibidas en la Constitución, sancionada durante el correísmo, como supuestas soluciones. Así, el 16, el gobierno preguntó a la ciudadanía si acordaba con: primero, eliminar la prohibición de bases militares extranjeras. Segundo, terminar la financiación estatal de las fuerzas políticas, para dejarlas libradas a la potencia económica de sus sostenedores. Tercero, reducir el número de asambleístas. Cuarto, convocar a una asamblea constituyente para borrar la Constitución de 2008. El referéndum y consulta, que tuvieron una elevada participación, fue un revés rotundo para Noboa
al rechazarse masivamente las 4 preguntas. Durante la campaña, Noboa trasladó a Jorge Glass, apresado en flagrante violación de las normas internacionales, invadiendo la embajada mexicana donde estaba asilado, a una cárcel de máxima seguridad, sin terminar, con traje de presidiario, en un intento de avivar el anticorreísmo, dado que la campaña por el no fue impulsada por un cúmulo de organizaciones sociales antes que por la estructura partidaria de Revolución Ciudadana. No funcionó. Era pública y notoria la intención de los gobiernos de Noboa y Trump de instalar 1 o 2 bases militares estadounidenses en el país. En 2009, Correa cerró la que existía en Manta y ahora Estados Unidos aspiraba a colocar una en las Islas Galápagos, que reforzaría fuertemente su presencia en el Pacífico en su competencia con China. En Honduras, entre tanto, se vota para presidente el próximo 30, y ante el probable triunfo de la candidata progresista Rixi Moncada del Partido Libre, del actual presidente Xiomara Castro y el expresidente, depuesto en 2009 por un golpe militar aupado a escondidas por Estados Unidos, varias personalidades, entre ellas el premio Nobel, más allá del actual bastardeo de esos premios, Pérez Esquivel, alertaron sobre maniobras dentro del Consejo Nacional Electoral para desconocer ese eventual resultado. Estados Unidos va perdiendo poder en el mundo, pero trata de aferrarse con uñas y dientes a su patio trasero. En algunos lugares, Argentina, le va bien, en muchos otros no. El domingo Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Serú Girán, Parado en el medio de la vida. Saludos para todos.